Como los monopolios están conformados por una empresa, la cual es un agente económico racional, ésta tomará sus decisiones buscando siempre maximizar sus beneficios. Y al ser la única empresa, no tiene competencia, por lo que puede influir en el precio. Entonces, su decisión tiene que ver con decidir el nivel de precios y de producción que maximice sus beneficios. Sin embargo, esta decisión está restringida por la demanda del mercado. Si ofrece un precio muy alto, venderá pocas unidades, y si ofrece un precio muy bajo, venderá poco, pero podría reducir sus ganancias. Este problema de maximización de los beneficios de una empresa monopolista puede verse desde dos perspectivas. Puede decidir a qué precio producir o qué cantidad producir. Desde el primero, la empresa puede poner un precio y los consumidores deciden cuánto comprar ese precio. Desde el segundo enfoque, la empresa puede producir cierta cantidad y los consumidores deciden cuánto pagar según la disponibilidad de producción en el mercado. Ambos enfoques son equivalentes. Existe una combinación de precio y cantidad, conocidos como precio y cantidad de equilibrios, que maximiza los beneficios de una empresa. Y es la que debemos encontrar en este tema. Recordando, la demanda agregada es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes precios. La demanda agregada es la suma o la agregación de estas demandas individuales, es decir, la cantidad en función del precio. Y la demanda agregada inversa es, por el contrario, el precio en función de la cantidad. Es decir, el precio al que los consumidores en conjunto comprarían cierta cantidad del bien. Un monopolio se enfrenta a esta demanda inversa del mercado, donde el precio que ofrecerá el monopolio depende de la cantidad que decida producir. Entonces, si la empresa ofrece, por ejemplo, 3 millones de jugos, los consumidores están dispuestos a comprarlos a un precio de 8.5. Si ésta quiere vender más o producir, por ejemplo, 4 millones, deberá bajar el precio a 8 para que todas las unidades se vendan. En cuanto al ingreso marginal, recordemos que este es el cambio en el ingreso total cuando se produce una unidad más. En este caso, la unidad es 1 millón de jugos más. En otras palabras, el ingreso marginal es la diferencia en el ingreso total por producir 3 millones y el ingreso total por producir 4 millones. Según esta gráfica, el ingreso de vender 3 millones a un precio de 8.5 es de 25.5 millones, el cual se representa gráficamente con el área de este rectángulo verde. Y el ingreso por vender 4 millones a un precio de 8 pesos es de 32 millones, es decir, es el área de este rectángulo azul. Entonces el ingreso marginal sería la diferencia entre estos dos triángulos, que es de 6.5. Y de hecho es la suma de estos triángulos que sobran, donde la altura de este rectángulo verde es la variación en el precio, si tomamos valores discretos y no funciones. Entonces la diferencia entre el precio nuevo menos el anterior, que en este caso sería 8 menos 8.5, de hecho reduce el precio en 0.5 pesos por unidad. De la misma forma, obtenemos la variación en la cantidad, que en este caso corresponde a la unidad. Por lo tanto, el ingreso marginal es igual al efecto positivo del triángulo azul generado por la venta de una unidad extra producida, más el efecto negativo representado por el triángulo verde, que es el cambio en el precio y que tendría que ser la reducción en el precio por cada unidad vendida. Esto es así porque aumentar la producción tiene dos efectos contrarios sobre el ingreso total. Por un lado, producir más aumenta el dinero de la empresa al recibir ingresos por las unidades extras vendidas. Pero como ahora tiene que acomodar esas unidades extra, entonces tiene que bajar el precio para venderlo todo, por lo que recibirá menos por cada unidad que venda, incluyendo las anteriores. Esta gráfica muestra
el efecto sobre el ingreso total de producir más, donde cada uno de estos triángulos representa el ingreso marginal. Siguiendo con el mismo caso, cuando producimos 4 unidades en lugar de 3, el ingreso total cambia de 25.5 a 32 unidades. Esta diferencia representa la altura del triángulo, la cual es de 6.5 unidades. Cuando ya produce 10 unidades, aumentar la producción no aumenta el ingreso, como se aprecia en esta parte, siendo este el punto máximo de la curva. Entonces, aumentar la producción no siempre aumenta el ingreso. En esta gráfica se muestra el ingreso marginal, es decir, el efecto neto de aumentar en una unidad la producción, para los diferentes niveles de producción, en la cual podemos ver que si aumentamos su producción de 5 a 6, entonces su ingreso aumenta en 5 unidades. Pero si aumentamos otra unidad más, es decir, a 7, su ingreso aumenta a otros 4. Y si aumentamos de 8 a 9, este aumenta en 2, es decir, cada vez menos. Pero si aumenta la producción de 11 a 12, entonces su ingreso en lugar de aumentar disminuye. Y entre más alto sea el nivel, pasado este punto, entonces el efecto por la reducción del precio es cada vez más grande. Quizá ya notó que el ingreso marginal calculado anteriormente, donde se suman los triángulos, es de 6.5 unidades cuando se incrementa de 3 a 4 unidades. Y en esta gráfica diríamos que es de 6, por lo que se aprecia una diferencia de media unidad. Es importante aclarar que esta diferencia depende del tamaño de la unidad marginal. Si mantenemos el ejemplo en el que las unidades representan 1.000.000 de jugos, la unidad marginal es en realidad mucho más pequeña, más aún si el bien se representa en un espacio continuo. La unidad marginal entonces tiende a 0. Entonces, si queremos trabajar con funciones, debemos considerar un enfoque marginal donde éste tienda a 0. Así podremos visualizar la función del ingreso de manera continua, como es este el caso. Note que ambas funciones, la de la demanda y la del ingreso marginal, tienen el mismo intercepto en la ordenada y que la función del ingreso marginal siempre está por debajo de la función de demanda. Esto debido al efecto negativo que el precio tiene sobre el ingreso total.